La verdad que es una alegría el poder ver vuestras caras. Es un privilegio el poder subirse aquí y predicar la palabra. Uno no se acaba de acostumbrar a hacerlo, siempre tiene ese pellizquillo en el estómago, pero cada vez se disfruta más. Y bueno, imagino que eso también lo notáis, ¿no? Que disfrutamos cada vez más. Conforme pasa el tiempo, los que nos subimos aquí arriba vamos cogiendo tablas y disfrutamos un poquito más no solamente de la palabra, sino el poder compartir, el poder enseñar. Lo que el Señor, primeramente, como decía Jonathan la semana pasada, no la anterior, aquello que primeramente nosotros aprendemos. Somos los primeros en aprender y aplicar este texto que nos toca a nuestras vidas. Y es una bendición enorme. No imagináis, los que no lo hacéis, la bendición que es el estudiar un texto en profundidad. Bueno, pues seguimos con la serie de Efesios. Continuamos y toca la parte o el pasaje de Efesios 5, del 8 al 21. Es como una especie de continuación del texto anterior que Jonathan predicó hace 2 domingos. Estamos inmersos en un bloque que lo llamamos o lo conocemos como aplicativo, ¿no? Es la parte práctica de este libro, esta carta a los Efesios. Y la parte práctica que hoy pues, afrontamos sería, y yo la he titulado, Viviendo como hijos de luz. Otras veces he hecho una breve introducción, hoy voy a afrontar directamente el texto. Así que si me acompañáis y van pasando las diapositivas, podemos leer en el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Y comprobad que lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta vergüenza da decir lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas se ponen a la luz, queda al descubierto, porque la luz lo descubre todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios, y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros por respeto a Dios. Hay una novela que leí hace mucho tiempo. Es una novela del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Murió hace ya algún tiempecillo. Parece que el tiempo pasa muy rápido. Este hombre escribió una novela, que fue la que yo leí, que se llama Ensayo sobre la ceguera. No sé si alguno la ha leído. Algunos sí la han leído, me hacen así con la cabeza. En esta novela pasa algo terrible. De repente los habitantes de una ciudad, de una ciudad entera, comienzan a perder la visión de forma contagiosa, como el coronavirus. Y no es solo que las personas de esa ciudad dejen de ver físicamente. Lo que sucede cuando pierden la visión saca a la luz algo mucho más grave. En esta novela el ser humano queda a oscuras y cuando esto sucede también se desordena por dentro. Sale a relucir el egoísmo, sale a relucir la violencia, sale a relucir la degradación moral. Se ve muy claramente que cuando no hay luz,
El corazón de las personas se desordena completamente. Bueno, esto no deja de ser ficción, aunque es muy real en algunos aspectos. Pero esta situación nos confronta con una verdad que la Biblia ya había revelado mucho antes. Existe una ceguera infinitamente más grave que la del cuerpo. La Biblia, la llama ceguera espiritual. El hombre puede adaptarse a vivir en tinieblas, puede acostumbrarse a la oscuridad moral, puede hasta llegar a pensar que esa es una condición o su condición natural. Pero cuando la luz irrumpe, todo, absolutamente todo queda al descubierto. Por eso Pablo escribe en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por eso he titulado así la predicación. Andad como hijos de luz. Fijaos en la realidad de este versículo. Pablo no dice que estaban rodeados de tinieblas, ni que vivían en un mundo oscuro. ¿Qué dice Pablo? Dice algo mucho más grave. Erais tinieblas. Éramos tinieblas. La oscuridad no era solamente algo externo, era interno. No era solo una circunstancia, no era solamente una condición. Era una condición, perdón. No era solo ambiente en el que habitamos, era nuestra naturaleza. Pero ahora todo ha cambiado. Somos luz en el Señor. No consiste en estar cerca de la luz. No consiste en andar buscando la luz. Esto no es que requiera nuestro esfuerzo para producir luz. Somos luz. Somos luz. Y si esa es nuestra realidad, que lo es, imagino, entonces surge una pregunta. ¿Cómo se ve eso en nuestra vida diaria? ¿Cómo se ve eso en tu vida diaria? ¿Cómo estás manifestando esa luz que Cristo ha puesto en ti? Ese es precisamente el propósito de este pasaje. Pablo no nos deja con una bonita teoría espiritual. Nos muestra exactamente cómo debe ser o cómo debe verse la vida del creyente que ha sido transformado de tiniebla en luz. El apóstol comienza con una afirmación que define toda la vida cristiana. Vivid como hijos de luz. Es decir, vive de acuerdo con lo que ya eres. Este es el principio fundamental del Evangelio que el mundo nunca entenderá. El mundo dice, compórtate bien para llegar a ser alguien mejor, ¿verdad? Pero el Evangelio, ¿qué dice? Dios te ha hecho nuevo. Ahora vive conforme a esa realidad. No estamos luchando por convertirnos en luz. Vivimos porque ya somos luz. Esa es la diferencia entre religión humana y la verdadera salvación que predicamos. La religión te dice que hagas. Cuanto más hagas, mejor. El Evangelio te dice que eres. Ya somos. Jesús mismo lo expresó con claridad en Mateo 5:14. En la primera parte de ese versículo dice, vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y no se quedó ahí en esa declaración, sino que añadió en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz cristiana no es para admirarla en privado, en casa, escondida. Está diseñada para ser visible. Siglos antes, Isaías ya había profetizado.
En Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a reflejar la luz. Una luz que no te pertenece a ti, sino que se recibe del Señor. Pablo nos dice muy claramente cómo se ve esa luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese sería el versículo 9 de Efesios. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La luz siempre deja huella, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Gracias a la luz podemos disfrutar de un mundo lleno de color, sobre todo ahora en primavera, muchos colores. Pero la luz no tiene un color concreto. Bueno, en realidad sí. Siempre es algo que a mí me explota la cabeza y seguramente a vosotros también, ¿no? Dicen que la luz es blanca y que precisamente el blanco es la unión de todos los colores. Yo mezclo todos los colores y no sale blanco. Pero científicamente es así, ¿vale? Vamos a intentar, aunque no lo comprendamos, vamos a pensar que es cierto, ¿no? El blanco no es un color. El blanco es una mezcla, como he dicho, de todos los colores. Y esto se entiende muy fácilmente con el arco iris. Todos sabemos, ahí ya me lo han colocado el arco iris, todos sabemos que para que aparezca un arco iris hace falta que la luz del sol atraviese todas las gotitas de agua. La luz, antes de entrar a esas gotas de agua, pues no tiene color, aparentemente, no puede apreciar el color que tiene, pero al atravesar cada una de las gotas de lluvia, esas gotas reflejan una gama preciosa de colores, ¿verdad? Todos hemos podido admirar un arco iris y nos encanta verlo, ¿no? Cuando está lloviendo y de repente sale el sol y nos asomamos todos a ver si conseguimos ver el arco iris. ¿Por qué digo esto? Porque me sirve muy bien para explicar el versículo de Efesios, este versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dios es esta luz pura y perfecta. Él es la fuente de toda bondad, justicia y verdad. Nosotros no tenemos luz propia. Somos como esas pequeñitas, diminutas gotas de agua, pero cuando la luz de Dios pasa a través de nosotros, de su Hijo, ocurre algo increíble. Su luz deja una huella. Y esa huella son los colores de Dios que el mundo puede ver a través de nuestras acciones. Pablo en este pasaje lo llama fruto. El primero que se menciona es la bondad. Cuando actuamos con bondad, estamos mostrando el amor de Dios. La bondad no trata de una amabilidad superficial o una cortesía social. La bondad es estar dispuesto a hacer el bien al prójimo, a amarlo como a nosotros mismos. Es perdonar a quien no lo merece. Es responder con paciencia a quien provoca. Es mostrar amor donde no hay respuesta. Efesios 4:32, en el mismo contexto, ya lo había dicho. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos, a vosotros en Cristo, perdón. También Lucas 6:35 nos recuerda que vuestro Padre es bondadoso para con los ingratos y malos. La bondad no depende del trato que podamos recibir. La bondad refleja el carácter de Dios que habita en nosotros. El fruto, además de bondad, también es justicia. Cuando buscamos la justicia y hacemos lo correcto, estamos reflejando su integridad, la integridad de Dios. Esto habla de una vida, nuestra vida, alineada con la voluntad de Dios.
No es legalismo, no es moralismo, es integridad. Es tomar decisiones correctas, no porque convengan humanamente, sino porque honran a Dios. Muchas de esas decisiones seguramente, aparentemente, podrán no convenirnos humanamente, pero si se alinean con la bondad, con la voluntad de Dios, honran a Dios. Miqueas 6:8 lo resume magistralmente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También en Proverbios 21:3 podemos leer: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Dios no se impresiona por rituales. Dios busca una vida recta. Vivamos dando fruto. Además de bondad, de justicia, Pablo menciona que el fruto de la luz consiste en toda verdad. Cuando hablamos con la verdad, estamos dejando ver que Dios es verdad. Al hablar nosotros verdad, estamos reflejando, estamos dejando ver que Dios es verdad. Esto va al mismo centro de nuestro ser, es ser auténtico sin dobleces. Es ser la misma persona en público que en privado en casa. Es ser lo mismo en la iglesia que cuando estamos con la familia, que cuando estamos con los amigos, que cuando estamos en el trabajo. En el Salmo 51:6 da en la diana: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, no se anda con rodeo y escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Este primer punto nos confronta con una verdad incuestionable. La vida cristiana se define por el fruto de nuestras vidas. Seremos y somos reconocibles por los demás por nuestro fruto, Como dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos dando fruto? Gálatas da una lista más completa, todos lo conocemos, ¿no? La conocemos esta lista más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no consiste en dar uno de toda esa lista, no consiste en dar dos de esa lista, no consiste en dar tres de esa lista. El fruto del Espíritu es un conjunto que se da en mayor o en menor medida al completo. Debemos recordar que aún estamos aprendiendo a amar, aún estamos aprendiendo a gozarnos en todo, aún estamos aprendiendo a ser pacificadores, aún estamos aprendiendo a ser pacientes, aún estamos aprendiendo a ser amables con los demás, aún estamos aprendiendo a ser bondadosos, aún estamos aprendiendo a tener fe, aún estamos aprendiendo a ser mansos, aún estamos aprendiendo a tener dominio propio. Qué difícil todo esto, ¿verdad? Qué torpes podemos llegar a ser en cada uno de estos aspectos. Pero ahí andamos, aprendiendo y creciendo a la medida de Cristo. Juan nos recuerda que, precisamente en Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto no nace del esfuerzo humano, no nace de tu esfuerzo, no nace de mi esfuerzo. El fruto es posible por su Espíritu, porque su Espíritu habita en nosotros. Aunque somos pecadores y fallamos, Dios decide usarnos.
Él no brilla sobre nosotros, Él brilla a través de nosotros, para que otros sepan y conozcan quién es Él. Su luz nos atraviesa y esa luz se transforma dando un espectro maravilloso y precioso de colores. El mundo no puede ver la luz de Dios porque el mundo está ciego espiritualmente, pero sí pueden ver esos colores que irradian las vidas de los hijos de Dios. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Deja que su luz atraviese e inunde todo tu ser. El resultado va a ser un arco iris lleno de color, un arco iris lleno de esperanza para el mundo. No participe de la oscuridad. Vive y confróntala. Este sería el segundo punto de hoy. No participes de la oscuridad, vive confrontándola. Puede sonar tajante, pero no es una cuestión como para no ser tajante, ¿verdad? El creyente no puede vivir en una zona gris. O participa de las tinieblas o vive atravesado por la luz de Dios. No hay una tercera opción para el creyente. O participas de las tinieblas o vive siendo atravesado por la luz de Dios, dando fruto. Pablo califica las obras de las tinieblas como infructuosas, sin fruto. El pecado siempre hace promesas que nunca cumple. Eso tenemos que tenerlo claro. Promete satisfacción y cuando te das cuenta está vacío. Promete libertad y cuando quieres darte cuenta está esclavizado. Promete plenitud y lo que produce es destrucción. Santiago también describe perfectamente este proceso. Dice en Santiago 1, del 14 al 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da? La muerte. Por eso Pablo da dos mandamientos claros. Primero, no participéis. No participéis. Esto implica separación real. No solo nos debemos quedar en la teoría, implica separación real. Pablo no se queda en la negativa, añade un mandato positivo, sino más bien denunciarla. Esto no significa adoptar una actitud farisaica o condenatoria, significa vivir de tal manera que la luz misma confronte la oscuridad. Nuestra vida habla más alto que nuestras palabras, ¿cierto? Nuestra vida habla mucho más alto que cualquier palabra que podamos decir. Ser una persona íntegra es nuestra forma de luchar contra la corrupción. Nuestra buena conducta deja en evidencia a la mala conducta de otros. Nuestras palabras dejan al descubierto el engaño. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz, delante de los hombres. Pablo en la carta a los Filipenses también lo expresa perfectamente cuando dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, sin mácula en medio de generación maligna y persevera en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fijaos en una cosa, dice en medio de. La luz no brilla en el vacío, brilla precisamente donde hay oscuridad, ¿verdad? Pablo en el texto que hoy estudiamos escribe algo lleno de esperanza. Dice en Efesios 5:13, pero cuando todas las cosas se exponen a la luz, quedan
al descubierto, porque la luz lo descubre todo. La luz no solamente expone, también tiene poder para transformar. Lo que se revela puede ser tratado, puede ser confesado, puede ser limpiado y puede ser transformado. Por eso Pablo escribe a modo de llamado urgente, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un texto que no aparece, esto sería el versículo 14, este texto no aparece en ningún otro texto de la Biblia, parece que es una referencia a algo, a algún texto del Antiguo Testamento, pero no es así. Pero parece que es algún himno tradicional que conocían y él lo cita, y lo cita como si todos los que escucharan esto lo conocieran, ¿no? Pero lo importante es que es un llamado urgente y necesario para estos efesios, pero también es un llamado urgente y necesario para nosotros hoy. Porque no solo hay incrédulos en tinieblas, también hay creyentes dormidos espiritualmente, que están físicamente presentes aquí entre nosotros, pero espiritualmente apagados, ausentes, que escuchan la palabra de Dios cada domingo, pero que no responden a esa palabra, que conocen la verdad, pero no viven esta verdad. La aplicación no puede ser más clara. No basta con estar cerca de los santos. No basta con venir a la iglesia cada domingo. Hay que despertar espiritualmente. Hay que responder a la luz que ya tenemos. Porque, hermanos, una vida dormida no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Vivamos llenos del Espíritu. Este sería el tercer y último punto de la predicación de hoy. No seamos necios. Como dice Pablo en el versículo 15, tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. Tened cuidado. La vida cristiana requiere atención diaria. El necio vive sin pensar. Sin embargo, el sabio piensa constantemente en Dios y en buscar su voluntad. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. El tiempo se pasa y el tiempo no vuelve, ¿verdad? Busca entender la voluntad de Dios en todo momento, que es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos. No te emborraches, porque eso no traerá más que desgracia a tu vida. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Jesús no solamente te salvó del pecado, te llenó con su Espíritu Santo. Te llenó para que vivas la vida victoriosa que Él quiere. Pablo escribió muy claramente en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si el Espíritu de Dios vive en ti, no vives conforme a tus deseos, vives buscando la voluntad de Dios. No vives creyendo en Dios a tu manera, vives obedeciendo la palabra de Dios. No vives alimentando tu orgullo, vives adorando a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. No vives creyendo que eres merecedor de todo lo bueno que recibes. Vives dando gracias en todo. Porque nada de lo que tenemos merecemos. En el versículo 21 Pablo nos lleva un paso más adelante. Porque justo cuando habla de la llenura del Espíritu, en este versículo nos dice algo muy importante. Someteos uno a otro por respeto a Dios. Esto es clave. La vida llena del Espíritu no es solo adoración personal,
ni solo gratitud individual, también se ve en nuestras relaciones. Cuando el Espíritu gobierna nuestra vida, cuando el Espíritu gobierna tu vida, cambia cómo trata a los demás. Piensa en esto, cuando el Espíritu es lo que gobierna tu vida, no criticas tanto, te sometes al bienestar de la otra persona, no exiges tus derechos, sirve al prójimo. No peleas por tener razón constantemente, honra al hermano. Ese versículo 21 es como el puente perfecto entre la llenura del Espíritu y el versículo 22 que sigue. Pablo no cambia de tema, él sigue desarrollando cómo se vive en sujeción, esa sujeción en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. La esposa se somete a su marido como al Señor. Pero esto nace de la misma actitud del versículo 21, una vida llena del Espíritu que ya ha aprendido a someterse uno a otro. Y el marido, como veremos en la siguiente predicación de la serie, debe amar sacrificialmente como Cristo amó a la Iglesia. La luz del Espíritu no se queda en lo espiritual abstracto. La luz del Espíritu se ve en tu casa, en mi casa, se ve en tu matrimonio, en tu familia, en cómo respondes cuando no te dan la razón, en cómo sirves cuando no te lo agradecen. Tu vida refleja orden, honra y amor también en las relaciones más cercanas. ¿Se ve eso en tu vida? ¿Se ve eso en tu familia? ¿Se ve eso en tu círculo más cercano? ¿En el instituto? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿En tu grupo de amigos? Si Cristo te salvó de las tinieblas, su luz debe de brillar hasta en esta convivencia diaria. En Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es Cristo viviendo en ti. No es tú tratando de ser mejor. La evidencia no es simplemente lo que una persona dice sentir, sino cómo vive. No sirve con que tengas muy buenas palabras, la gente ve cómo eres. Una vida llena del Espíritu se nota en el carácter, en las relaciones, en el hogar, en todo. Recordemos con qué empezamos. La novela de José Saramago, donde toda la sociedad queda ciega y se desordena completamente. Esa era nuestra condición espiritual. Ciegos por el pecado, viviendo en un caos moral, perdidos, sin esperanza. Pero Jesús vino como luz del mundo. Él no solo mostró el camino, Él es el camino. Él no solo iluminó la verdad, Él es la verdad. Él no solo venció a la muerte, Él es la vida. Él es la vida. En la novela de Saramago, solo una persona conserva la visión física. Es la esposa del médico. Pero ninguno tiene visión espiritual. Todos están perdidos. En el Evangelio es exactamente al revés. Jesús nos dio visión espiritual completa. En 2 Corintios 4:6 podemos leer: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
esa luz está en nosotros. Y esa luz que reflejamos llena de color toda la oscuridad. Los hijos de Dios somos como un arco iris en medio de la oscuridad. Portamos un rayo de esperanza en un mundo caído, en un mundo oscuro. Iglesia, no vivamos como necios y dejémonos guiar por la luz de Cristo. Busquemos su voluntad y llevemos el mensaje de salvación allá donde estemos. No solamente con nuestra boca, no solamente con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra manera de vivir. Porque como dije antes, nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Seguramente ya vives como luz. Estoy seguro. Bueno, debes de saber que Dios quiere, que Jesús quiere usarte y quiere que brille en medio de la oscuridad. Pero también puede ser que estés en medio de tinieblas. Seguramente habrá alguien también aquí, ¿no?, que está en medio de tinieblas. Pero si estás aquí, seguro que ya estás viendo la luz de Cristo en algunos de los que te rodean, en aquel que te trajo de la mano para acompañarlo a la iglesia. Si no, pues seguramente no estaría hoy aquí. Pero quiero decirte que Jesús quiere salvarte. Y que debes de saber que Él ya pagó el precio de tu rescate. Escucha su voz y ríndete a sus pies. Puedes estar en una zona gris, que ya eres cristiano, pero que andas dormido. Aunque como he dicho antes, los grises no existen, ¿verdad? Aquí. Pero Jesús quiere despertarte. Quiere usar tu vida. Él quiere usarte para rescatar a más perdidos. Recuerda que es un privilegio enorme ser útil en las manos de Dios. Despierta. Despierta. Me gustaría terminar con un pasaje, con un versículo de Apocalipsis que habla de algo futuro, pero que en realidad también habla del presente. Al menos yo lo entiendo así también en mi vida. Y espero que también sea una realidad en la vuestra. Dice Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús es esa luz. Jesús es ese Cordero. Y Jesús quiere que su luz se vea brillando hoy en nuestras vidas. No esperes al futuro. Brilla hoy. Que esa luz que nos atraviesa de parte de Dios refleje fruto y fruto en abundancia. Amén.